En las montañas infinitas de los Apalaches, donde la niebla nunca se disipa, los árboles parecen guardianes silenciosos, y se esconde un secreto que nadie quiere pronunciar. Los ancianos dicen que esas tierras no son de los hombres, sino de las brujas. Viajeros han jurado escuchar risas femeninas, mezcladas con lamentos y pasos invisibles. Y cuando alguien desaparece, la explicación siempre es la misma. Las brujas siguen caminando entre nosotros. Pero esta noche no oirás una sola historia, sino 5 brujas de los Apalaches, cada una más oscura que la anterior. 5 mujeres malditas con su propia maldición. Dicen que nunca murieron realmente, porque su odio fue más fuerte que la muerte. Imagina caminar por un sendero solitario, cubierto por la bruma, y escuchar un suspiro helado detrás de ti. Giras la cabeza y no ves a nadie. O peor, ves una sombra que no es tuya. Eso sintieron los pocos que escaparon, y jamás volvieron a dormir en paz. Quédate conmigo, no apartes los ojos de la pantalla, y enciende una luz si lo deseas, porque lo que escucharás no son cuentos, son advertencias. Esta noche, en este canal, descubrirás los nombres prohibidos de las 5 brujas. Dime en los comentarios desde dónde nos miras, y cuál crees que aún camina entre nosotros. Y si quieres escuchar más secretos prohibidos, suscríbete ahora, porque lo que viene no es para corazones débiles. En los Apalaches, la niebla no es un fenómeno cualquiera. A veces baja como un río blanco y silencioso. Cubre los caminos y engulle los bosques. Los ancianos aseguran que esa niebla no es natural. Dicen que es la piel misma de una bruja que habita en las montañas. Una entidad tan vieja como las piedras de la cordillera. La llaman la bruja de la niebla. Nadie conoce su nombre verdadero. Algunos dicen que fue una curandera acusada de hechicería. Otros creen que nunca fue humana. Lo único cierto es que donde la niebla es más espesa, ella camina. Los primeros colonos hablaron de hombres desaparecidos. Sus caballos fueron hallados aún atados, pero las huellas humanas se desvanecían en el aire húmedo. Algunos escribieron haber escuchado un murmullo femenino, los llamaba por su nombre, y nunca fueron vistos otra vez. Pastores y cazadores describieron una figura femenina, alta, delgada, envuelta en harapos. Su rostro jamás se distinguía, salvo 2 ojos pálidos brillando como faroles apagados. Cuando esos ojos se fijaban en ti, el cuerpo entero se helaba. Los sobrevivientes hablan siempre de lo mismo, una risa suave flotando en el viento. Después, la niebla se volvía pesada. Entraba en los pulmones como veneno invisible. Muchos caían de rodillas, tosiendo, mientras una mano gélida acariciaba su nuca. Algunos despertaban en sus casas sin recordar nada, pero con marcas en la piel. Una versión dice que fue atada a un árbol. La dejaron morir de frío en lo alto de la montaña. Sus últimos gritos se mezclaron con la bruma. Y antes de morir maldijo la montaña entera. Desde entonces, cada invierno se siente su presencia. Regresa a reclamar el aire mismo como su arma. Los cazadores saben leer las señales. Cuando la bruma se mueve contra el viento, ella está cerca. Los perros huyen aterrados. Las lámparas se apagan todas a la vez. En el suelo aparecen huellas frescas, siempre femeninas, siempre descalzas. Algunos hombres intentaron cazarla. Se internaron con rifles, amuletos y oraciones. Ninguno regresó. Sus armas fueron halladas oxidadas, sus ropas cubiertas de rocío. En tiempos recientes, las historias continúan. Excursionistas desaparecen en la niebla. Dicen haber escuchado su propio nombre entre los árboles. Otros vieron una mano blanca extenderse desde la bruma. La policía lo llama accidente de montaña. Los habitantes lo llaman el abrazo de la bruja. En 1987, un grupo de estudiantes acampó en las colinas. Solo uno volvió. Dijo que la niebla caminaba con figuras femeninas, todas idénticas, todas susurrando al unísono. Poco después abandonó la región para siempre. Jamás volvió a hablar del tema. Hoy, cuando la niebla cubre las colinas, los pobladores cierran puertas, apagan luces y rezan. Evitan pronunciar su nombre, como si hacerlo fuera una invitación. Los ancianos insisten, jamás mires fijamente la bruma, porque la bruja observa desde allí. Algunos creen que es un cuento infantil, pero quienes sintieron el aire helado saben la verdad. La bruja de la niebla nunca murió. Ella es la niebla misma, y mientras exista aliento humano para robar, seguirá caminando entre los vivos. En las aldeas más apartadas de los Apalaches,
Corre una advertencia entre susurros. Si encuentras frascos enterrados en la tierra, no los abras. Dentro hay sangre coagulada, huesos pequeños y restos podridos. Vestigios de rituales prohibidos. Son los signos de la bruja del sangre, la hechicera que convirtió la carne y el dolor en religión. No era una aparición difusa como la bruja de la niebla. Era una mujer real. Caminaba de noche con un balde en la mano. Buscaba todo lo que sangrara. Perros la seguían temblando. Decían que despedía un olor insoportable. Se presentaba en casas con enfermos terminales. Ofrecía curarlos. Sus métodos: cortar la piel, recoger la sangre y enterrarla bajo la luna. A los días, los pacientes morían y la peste caía sobre sus familias. Un cazador la vio a medianoche en un claro. Un círculo de sangre fresca. Dentro, huesos humanos. Cada toque del cuchillo hacía caer un cuervo del cielo. El hombre intentó acercarse. Ella alzó la cabeza y sonrió con la boca roja. Pronto hallaron frascos enterrados junto a los riachuelos. Dientes, pelo, carne en descomposición. El agua enfermó al ganado. Niños tuvieron fiebres imposibles de detener. Muchos murieron antes de cumplir 10 años. El aire mismo parecía corrompido. Decían que hacía pactos con entidades desconocidas. Ofrecía sangre humana por fuerza y longevidad. Nadie supo cuántos años vivió. Su cuerpo no envejecía como los demás. Mientras otras se encorvaban con la edad, ella seguía erguida, ojos rojos como brasas. Un grupo de hombres intentó capturarla. La ataron a un poste y encendieron fuego. La bruja gritó en lengua desconocida. La sangre de los presentes empezó a hervir. Cayeron retorciéndose, sangrando por nariz y ojos. Los sobrevivientes huyeron aterrados. Nunca más intentaron matarla. El miedo se volvió ley. No necesitaba tocarte para condenarte. Si pronunciaba tu nombre mientras vertía sangre, tu cuerpo comenzaba a marchitarse. Tos, fiebre y una hemorragia lenta. Quedabas seco, como un cadáver olvidado. De allí nació la creencia: si la bruja guarda tu sangre, guarda también tu vida. Campesinos hallaron frascos intactos bajo raíces de árboles. Líquido oscuro aún se conserva. Quienes los rompieron enfermaron al instante. Médicos lo llaman sugestión. Los aldeanos no dudan. Es la maldición viva de la bruja. En 1964 hallaron un pozo seco con más de 20 botellas. La noticia no salió del pueblo. Esa noche la casa de la familia ardió en llamas. Nadie sobrevivió. Dicen que no fue accidente. Fue la bruja reclamando lo suyo. Hoy, si ves una figura femenina con manos manchadas de rojo, no la mires. No respires cerca, no pronuncies su nombre. Creen que aún camina, buscando nuevas víctimas, nuevas gotas de vida para su colección. Así permanece viva la leyenda. No es solo un cuento antiguo, es una amenaza latente. Mientras exista sangre que correr, seguirá enterrando frascos en la tierra húmeda de los Apalaches. Y el día en que alguien los desentierre todos, el bosque entero se teñirá de rojo. Entre las cuevas húmedas y sombrías de los Apalaches, habita la más temida de todas, la bruja de los huesos. Su guarida estaba hecha de restos humanos y animales. Apilaba huesos como muros de un templo prohibido. Cada fragmento tenía un propósito oscuro. Los aldeanos aseguraban que podía escuchar lo que los huesos decían. Cada cráneo murmuraba secretos. Así alimentaba su poder. Hablaba con los muertos y los muertos respondían. En noches sin luna, huesos chocaban solos. Un lenguaje macabro en la oscuridad. La vieron en cementerios olvidados. Robaba tumbas, arrastraba sacos pesados. Quien la miraba demasiado tiempo, escuchaba voces apagadas dentro de esos sacos. Un pastor la vio golpear tibias como tambores. Cráneos abrían sus mandíbulas como si cantaran. Días después murió. Sus huesos se quebraron solos desde dentro. Su ritual era cruel. Enterraba un hueso marcado frente a la víctima. En pocos días enfermaba, hasta que sus huesos se partían uno a uno. Los niños eran los más vulnerables. Oían un tintinear de huesos en el bosque. Ese sonido era su llamado. Muchos desaparecieron sin dejar rastro. Sus esqueletos aparecían en círculos perfectos. Un altar infantil de huesos limpios. 20 hombres intentaron detenerla. Entraron armados en una cueva oscura. Encontraron montañas de huesos aún húmedos, pero no a la bruja. Solo un eco perturbador. Con los años todos murieron. Cuerpos doblados, huesos quebrados sin causa. Pastores hallaron vacas descarnadas, sus huesos apilados como esculturas. Nadie se atrevía a tocarlos. Quien lo hacía estaba marcado para morir. Familias juraban ver huesos que se movían solos,
Manos esqueléticas golpeaban ventanas. Un repiqueteo bajo los pisos sonaba como un tambor. Una anciana vio una calavera rodar hasta su puerta. Al día siguiente, su hijo apareció muerto. Su columna estaba quebrada sin explicación. En 1921, un viajero escribió en su diario: durmió en una cabaña y oyó crujidos. Encendió una vela. El suelo estaba cubierto de huesos en cruz. Huyó despavorido. Nunca volvió a saberse de él. Exploradores modernos grabaron patrones imposibles de huesos. En la cinta se oyó un repiqueteo metálico, luego un grito abrupto. Jamás regresaron. Solo hallaron sus mochilas. En 1998, un periodista intentó filmar un documental. Entró con un camarógrafo en una cueva. La cámara fue hallada afuera, aún grabando. Mostraba huesos cayendo como lluvia. Al fondo se veía una silueta femenina. Susurros llenaban el aire. Ninguno de los dos hombres apareció jamás. En 2007, arqueólogos hallaron huesos recientes, dispuestos en un patrón circular imposible. Días después, 2 de ellos murieron, sus cuerpos fracturados sin explicación. En años recientes, turistas perdieron radios y linternas. El suelo vibraba como si algo viviera bajo tierra. Hallaron un cráneo colocado en medio del sendero. Una advertencia macabra. Los lugareños saben la verdad. Si escuchas el eco de huesos, huye. Los huesos llaman, repiten los ancianos. Y quien escucha, ya está marcado. La advertencia final es clara. Mientras existan huesos bajo la tierra, la bruja de los huesos nunca desaparecerá. Tarde o temprano, todos acabarán en su altar. En las montañas de los Apalaches se escucha un canto desgarrador en la madrugada. No es un pájaro ni el murmullo del agua, es un llanto humano que hiela la sangre. Quien lo escucha siente un impulso irresistible de seguirlo. Aunque eso signifique perderse en la oscuridad, la llaman la bruja del lamento. Su voz es tan triste que resulta imposible ignorarla. Su llanto atraviesa la piel y aprieta el corazón como una garra. Muchos intentan consolarla, y allí comienza la trampa. Dicen que fue una mujer traicionada por su amante. Se lanzó al río maldiciendo a todos los hombres. Desde entonces, cada lágrima se transformó en un arma mortal. Colonos reportaron encuentros perturbadores. Oyeron su canto dulce entremezclado con sollozos. Vieron a una mujer encorvada en la orilla. Al levantar la cabeza mostró un rostro cadavérico, ojos blancos como leche, y el agua rugió tragándolos en segundos. Con los años, el fenómeno se expandió. A veces su llanto se oía lejos de los ríos. Quienes siguieron la voz encontraron charcos bajo sus pies. Aunque el suelo estuviera seco, un pescador juró verla en una roca. Peinaba sus cabellos largos con una peineta de hueso. Cuando la llamó, giró lentamente. Sus ojos eran abismos, y de su boca salió una ola. El bote volcó y el hombre nunca volvió. Dicen que prefiere a los niños. Su voz llega como arrullo materno. Caminan dormidos hacia la corriente, convencidos de que su madre los llama. El río devuelve cuerpos diminutos, con el rostro congelado en terror. 3 jóvenes desafiaron la leyenda en una laguna. Rieron y se burlaron. Al amanecer sus cuerpos flotaban, con el pecho abierto y lleno de agua. La bruja del lamento no necesita tocarte. Basta con escucharla demasiado tiempo. El agua empieza a perseguirte incluso en tu casa. Los techos gotean, las camas se empapan. Al amanecer el cuerpo aparece ahogado, con los pulmones llenos de agua fangosa. En 1932, mineros acamparon junto a un riachuelo. Oyeron un llanto que rodeaba las carpas. 2 salieron a investigar y nunca regresaron. Sus gargantas estaban llenas de agua lodosa. En los años 70, un excursionista grabó un audio extraño. Un lamento femenino con olas imposibles. El hombre desapareció días después. Solo hallaron su grabadora en un río seco. Un sacerdote intentó exorcizarla. Pasó la noche con una cruz y agua bendita. Al amanecer lo hallaron muerto, su cuerpo empapado desde dentro. Una madre corrió a rescatar a su hijo. El agua tiraba de ambos con furia. Logró salvarlo, pero su brazo quedó marcado con huellas invisibles. Hoy los habitantes repiten siempre el consejo: no escuches, no respondas, no te acerques. Las abuelas tapan los oídos de los niños. Saben que en noches de bruma ella llora más fuerte. La bruja del lamento nunca dejará de llorar. Su dolor es infinito. Cada víctima es un tributo a su pena eterna. Mientras haya agua en movimiento, habrá alguien que escuche su voz. Y quien la escuche, jamás verá el amanecer. En lo más profundo de los Apalaches,
Hay bosques donde ni el sol logra penetrar. La luz se quiebra entre ramas torcidas. El silencio pesa como un muro. Allí camina la más temida de todas, la bruja de las sombras. No es como las demás brujas. Ella es pura penumbra cambiante. A veces aparece como mujer de manto negro, otras como un bulto que se arrastra por las paredes. Los testimonios coinciden en un patrón. Primero, la luz se extingue. Las lámparas parpadean, el fuego se apaga, la luna desaparece del cielo. Después surge una sombra más densa que la noche. De allí brotan voces familiares. Un leñador encontró a su difunta esposa esperándolo. Era sombra sólida con piel helada. Despertó días después en el bosque, arañado y rodeado de figuras negras. Otros dicen que la bruja habita los espejos. Un reflejo inmóvil los observa fijamente. Si rompen el vidrio, no desaparece. Se queda detrás, consumiendo la vida. Niños la describen como mujeres negras bajo la cama. Despiertan con moretones de dedos invisibles. En 1898, una familia desapareció. Solo quedaron siluetas ennegrecidas en las paredes. Los vecinos escucharon risas femeninas en la oscuridad. La casa sigue maldita hasta hoy. Cazadores extraviados sintieron pasos detrás de ellos. Al mirar al suelo había una sombra adicional. Se alargaba lentamente hasta envolverlos. Muchos nunca regresaron. Se habla de la hora maldita, antes del amanecer. La bruja surge en múltiples siluetas femeninas. Sus rostros son infinitos, todos hechos de oscuridad líquida. El terror enloquece a quienes la ven. Un guardabosques contó cómo su lámpara se apagó. Su propia sombra caminó sola frente a él. Fue hallado días después, con el cabello blanco, la mirada perdida para siempre. En tiempos recientes, campistas grabaron un video. Una figura negra absorbía la luz de las linternas. Al amanecer uno fue hallado muerto. El video desapareció pero circula en secreto. Los ancianos advierten: nunca te quedes en completa oscuridad. Siempre mantén una llama encendida. En la penumbra absoluta ella se materializa y roba tu sombra, tu esencia de vida. Hoy aún se cuentan caminantes que desaparecen a plena luz. Sus sombras se movían solas, adelantándose al cuerpo. Solo queda una silueta ennegrecida en el suelo, como un cuerpo quemado por un sol invisible. Algunos creen que cada sombra perdida se convierte en ella, una extensión infinita de oscuridad. Así se fortalece, generación tras generación, y cada víctima aumenta su poder. Por eso es la más temida de todas. La bruja de las sombras no necesita agua ni huesos. Su poder está en lo inevitable, la oscuridad misma. Mientras exista la noche, existirá ella, porque las sombras nunca mueren, y puede que en este instante esté detrás de ti, esperando que la luz se apague. 5 nombres, 5 presencias, 5 terrores. Las brujas de los Apalaches siguen vivas en la oscuridad. La bruja de la niebla, la del sangre, la de los huesos, la del lamento y la de las sombras. Cada una distinta, cada una con un poder propio, todas nacidas del mismo odio eterno. Dicen que las montañas guardan memoria, que cada historia las despierta y las fortalece. Por eso generación tras generación siguen apareciendo relatos. Mineros desaparecidos, niños arrancados en la noche, viajeros encontrados con los cuerpos quebrados o sin aliento. Las brujas no son pasado, son presente. Una controla la niebla, otra la sangre, otra los huesos, otra el lamento, y la última la oscuridad misma. Juntas forman un círculo de poder, un espejo torcido de la naturaleza y la muerte. No hace falta subir a esas montañas para sentirlas. La niebla en tu ventana, un crujido en la noche, un lamento que atraviesa el silencio, o una sombra que no parece tuya. Ahora que has escuchado sus nombres, ellas también te conocen a ti. No olvides lo que dicen los viejos. No escuches, no respondas, no mires demasiado tiempo, porque cuando lo hagas, puede que no sean solo historias. Puede que, esta misma noche, una de ellas venga a reclamarte. Si quieres conocer más leyendas oscuras como esta, suscríbete ahora mismo y deja tu comentario. Cuéntanos desde dónde nos ves y forma parte de este aquelarre de sombras.